Para el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es caracterizarlo encontrando las corrientes que circulan por él. Sin embargo, hay que tener en claro varias cosas. Si observamos acá, nosotros vamos a tener tres mallas. Una malla A, B, C, A. Otra malla A, C, E, A. Y otra malla que va a ser E, D, C, E. Pues bien, yo personalmente parto con la siguiente hipótesis. La fuente de voltaje que va a alimentar con corriente todo el circuito va a ser la de mayor voltaje, es decir, en este caso 2 epsilon, que es la que tenemos acá. Por lo tanto, se va a generar una corriente I1 que va a entrar al nodo C, y en el nodo C, que es el que tenemos acá, se va a generar una corriente I2 que pasa por la resistencia RSR, otra resistencia, o sea, otra corriente I3 que pasa por la resistencia de 4R y una corriente I4 que pasa por la resistencia de R. Ahora, si observamos aún con mayor detenimiento, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a hacer un seguimiento de la corriente I3 que está acá y la corriente I4. Si seguimos el camino de I4, I4 sale desde C, pasa por la resistencia R, luego pasa a través de la fuente de voltaje y llega al nodo A. A su vez, la corriente I3 pasa por la resistencia de 4R y también llega al nodo A. Por lo tanto, desde el nodo A va a salir una corriente I5. Finalmente, esta corriente I5 sigue su camino hasta llegar al nodo E y entra junto con la corriente I2 que atraviesa la resistencia de 3R. Por lo tanto, tenemos las siguientes ecuaciones. Tenemos una primera ecuación del nodo C, perdón, nodo C entonces, donde tenemos I1 y eso va a ser igual a I2 más I3 más I4. Tenemos el nodo A, donde tenemos que entra I3, entra I4 y sale I5. Y en el nodo E entra I2, entra I5 y sale I1. Esas son nuestras ecuaciones de corrientes. Y ahora nos faltan las ecuaciones de las mallas. Entonces, estudiamos la malla ACBA. Y ahí nos encontramos entonces que para la malla ACBA tenemos lo siguiente. De partida, la vamos a recorrer en sentido antihorario. ¿Ok? Recordemos de que cuando la corriente que atraviesa por la resistencia va en el mismo sentido de recorrido de la malla, el voltaje de dicho elemento es negativo. Por lo tanto, esta corriente I4 que está acá
va en el mismo sentido de recorrido antihorario, por lo tanto, eso me va a quedar menos R por I4. Y ahora, cuando entramos por la fuente de voltaje, entramos por el polo positivo y salimos por el negativo, por lo tanto, eso me va a quedar menos epsilon. Y cuando la corriente que atraviesa al elemento es contraria al sentido de recorrido, nosotros tenemos entonces de que eso es el voltaje, la caída de voltaje en ese sentido en realidad es una subida. Por lo tanto, eso es positivo y aquí me va a quedar 4R por I3. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, tenemos lo siguiente. Tenemos de que va a existir otra malla, que es la malla ACEA. Y acá también nosotros la vamos a recorrer en sentido antihorario. Y acá a nosotros nos queda de que 3R por I2, dado que la corriente va en sentido contrario al recorrido, ¿cierto? Y vamos a tener por otro lado menos 4, menos 4R por I3, y esto va a tener que ser igual a 0. Finalmente, tenemos la malla DCED. Y aquí nosotros tenemos de que la vamos a recorrer también en sentido antihorario. Cuando recorremos esto, nosotros vamos a tener entonces de que menos 2R por la corriente I1 menos 3R por la corriente I2 más epsilon tiene que ser igual a 0. Si observamos las ecuaciones de las mallas, no hay ninguna ecuación que esté asociada, ninguna de estas está asociada con una corriente I5. La corriente I5 simplemente va a transitar por este alambre pelado que se encuentra aquí entre A y E. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones a resolver es un sistema de 4x4 ecuaciones. Ahora, reescribimos esto en forma matricial aplicando el método, ya que vamos a aplicar el método de Gauss-Jordan. Entonces, acá arriba vamos a tener la corriente I1 menos la corriente I2 menos la corriente I3 menos la corriente I4 tiene que ser 0. 4 veces la corriente I3 menos la corriente I4 tiene que ser igual a epsilon partido por R. 3 veces la corriente I2 menos la corriente I4 tiene que ser 0. 2 veces la corriente I1 más 3 veces la corriente I2 tiene que ser igual a 2 veces epsilon partido por R. Entonces, ahora lo que hacemos es tomar la fila 1, restarle la fila 2 y reemplazar en la fila 2. De esa forma, se tiene de que 1 menos 0 es 1, menos 1 menos 0 es menos 1, menos 1 menos 4 es menos 5, menos 1 más 1 es 0, y 0 menos epsilon partido por R es menos epsilon partido por R. Al mismo tiempo, ahora tomamos la fila 3 y la restamos la fila 4 y lo reemplazamos en la fila 4. Entonces, 0 menos 2 es menos 2, 3 menos 3 es 0, menos 4 menos 0 es menos 4, 0 menos 0 es 0 y 0
¿cierto? Menos 2 epsilon partido por R es menos 2 epsilon partido por R. Tomamos la ecuación 4 y la dividimos por 2. De esa forma, eso me va a quedar 1, 0, 2, 0, epsilon partido por R. ¿Okay? La multiplicamos por menos un medio. Ahora lo que hacemos es tomar la fila 2, la multiplicamos por menos 1 y le sumamos la fila 4 y lo reemplazamos en la fila 4. Así que de esa forma me va a quedar que menos 1 más 1 es 0. Menos 1 por menos 1 es 1. Más 0 es 1. Menos 5 por menos 1 es 5. Más 2 son 7. 0 más 0 es 0. Y epsilon partido por R más epsilon partido por R es 2 veces epsilon partido por R. Y para finalizar, multiplicamos la fila 4 por 3, le restamos la fila 3 y lo reemplazamos en la fila 4. Y de esa forma tenemos que 3 por 1 son 3, menos 3 son 0, 3 por 7 son 21, menos por menos es más, así que eso me va a quedar más 4, por lo tanto me va a quedar 3 por 7 son 21, más 4 son 25, y 3 por 0 es 0, menos 0 es 0, y me queda 3 por 2 son 6, eso me va a quedar 6 epsilon partido por R, menos 0 es simplemente 6 epsilon partido por R. Y fíjense que acá ya encontramos el primer término, donde se obtiene claramente de que la corriente I3 es simplemente 60 mA. Ahora, no es necesario diagonalizar todo, ya que encontramos uno de estos valores, basta con ir reemplazando en las ecuaciones anteriores que habíamos encontrado acá, en esta última matriz o incluso en las ecuaciones originales. Ya que encontramos cuánto va la corriente I3, la corriente I2 sale bastante fácil, puesto que 3 veces I2 menos 4 I3 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, I2 vale 80 mA. A contar de la ecuación original, nosotros tenemos que 4 veces I3 menos I4 tiene que ser igual a epsilon partido por R. Y de aquí yo obtengo que 240 mA menos I4 tiene que ser igual a 250 mA. Y aquí se obtiene entonces que I4 va a ser igual a menos 10 mA. Por otro lado, I1 es igual a I2 más I3 más I4, por lo tanto I1 vale 130 mA. Y finalmente, I5, que es la corriente que circula por el cable pelado, son simplemente 50 mA. Y con eso se da por concluido el ejercicio.